Ok, hablar del tema de la religión. Quiero poner un ejemplo acerca de este tema. Yo soy un apasionado del fútbol. Me encanta desde pequeño jugarlo. Y el fútbol, desde que yo tengo uso de razón, es uno de los deportes más maravillosos de jugar. Porque cuando yo empecé a jugar el soccer, me empecé a dar cuenta que es un deporte donde puedes desarrollar tu mente, tu imaginación, donde tú puedes crear tus propias jugadas, donde puedes desarrollar estrategias para poder vencer al equipo rival. Pero una de las maravillas que tenía el fútbol, y digo que tenía, era aquella chispa de oportunidad para poder desarrollar o ejercer ese colmillo, ese extra donde a veces el árbitro no alcanzaba a mirar cosas que tú o que el contrario ejercía sobre ti o sobre ellos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, los fuera de lugar. Era algo que podías llevar a cabo mientras el árbitro no podía observarte. Como no existían las cámaras, no existía el VAR que hoy ya está en uso, teníamos ese colmillo extra de poder ganarle la partida, la espalda al defensa que estaba cubriéndote. Por lo tanto, como el árbitro o el abanderado no alcanzaba a mirar tu corrida, tu despegue, no sabía en qué momento, y a veces había ese alcance de poder rebasar y de poder anotar un gol que te daba el triunfo a ese partido. Existían tantas cosas como incluso los agarrones, los empujones, y todo eso es parte del fútbol natural, orgánico que conocemos, que contenía esa chispa viva que podía ser natural dentro del campo sin miedo a ser visto por los demás, por una cámara o por alguien que estuviera atento a lo que estés haciendo dentro de la cancha. Para eso existían solamente 3 personas: el árbitro central y los abanderados. Solo eran cuestión de 6 ojos para 22 tipos que corren dentro de una cancha y que ejercen pensamientos naturales con tal de evadir esos 6 ojos y poder lograr la conquista del éxito de tu equipo. Pero cuando llega el VAR hace unos años, es una de las herramientas que le vino a quitar esa chispa. Pero ojo, dicha herramienta vino a ser más justo, vino a ser más leal la partida, a que hubiera un orden y que todo se hiciera totalmente legal, que un partido se ganara con legalidad. Y exactamente esta herramienta le vino a quitar aquellos tramposos, aquellos que hacían cosas como la que te venía diciendo, como querer adelantarse de más, pero los ojos del abanderado no te lograban alcanzar a ver y hacías un gol en fuera del lugar. Aquellos penales que se hacían a lo mejor metiendo una mano y que no lograron alcanzar, como la dicha mano de llamada la mano de Dios de Diego Armando Maradona, que las cámaras no alcanzaban a percatarse, pero que si hubieran estado en ese tiempo el uso del VAR hubiera sido una mano cantada y sobre todo un gol anulado correctamente. Pero ¿a qué quiero llevarte con todo esto que te estoy mencionando? El VAR, la herramienta del VAR, está bien ejecutada cuando se ejecuta de manera correcta. Pero ¿qué pasa? Que esta herramienta es usada por seres humanos que lamentablemente llevan la manipulación de la herramienta a veces o mayormente a un mal uso, cuando ponen y asignan sus propios reglamentos dentro de la herramienta. La herramienta fue creada para poder ejercer durante el partido cuando algo no está bien, cuando las cámaras puestas dentro de un estadio percatan un fuera de lugar, una mano o una falta que sucedió, pero que éstas se dieron cuenta cuando el árbitro, a lo mejor por una rapidez, un movimiento
brusco, incluso cuando están todos amontonados y la vista humana no alcanza a ver, esta herramienta está para ejecutar de manera correcta dichas faltas. Pero ¿qué pasa cuando el ser humano está de por medio? Este es movido por colores, por razas, por presiones y no se ejecuta de manera justa. Esto lleva a que dicha herramienta se aplique para unos, pero no para otros, sea del color que sea del equipo que sea. Esta herramienta es muy buena, pero tiene dicha injusticia cuando el ser humano le pone sus propios reglamentos a dicha herramienta que funciona muy bien sin necesidad de un ser humano. Pero para esto, cuando entra la mente humana tratando de ser el que controla algo que funciona correctamente y que sirve para darse cuenta sin necesidad de que entre la mente humana y solamente aplicar lo que en ese momento realmente es justo, entonces es ahí cuando fallan las cosas, porque el ser humano está metiendo su interpretación y no está dejando que por sí solo el VAR funcione como debe de ser. ¿A qué te quiero llevar con todo esto que te estoy hablando acerca del fútbol? Que incluso me encanta jugarlo. Que exactamente, hablando del tema de la religión, es exactamente lo mismo. Cuando Dios se ha querido acercar al ser humano desde la creación hasta los tiempos que estamos viviendo, Dios es el Dios justo. Dios es la herramienta fundamental que nos ha venido a dar algo que nos puede llevar a mirarnos en esas cámaras de una forma correcta, de una forma que nos va a ayudar a mirarnos a nosotros mismos, nuestros errores, nuestras faltas, nuestros pensamientos erróneos, nuestras malas decisiones. ¿A través de qué? El VAR representa la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios que nos confronta y que nos lleva a nosotros mismos a través del Espíritu Santo a reconocer aquello que estamos haciendo mal y que nos está mostrando las líneas que nos estamos rebasando, donde nos está dejando un fuera de lugar. Pero más sin embargo entra a veces el factor humano. Cuando está regido la religión, cuando está regido por un ser humano, por un líder, llámese pastor, llámese sacerdote, llámese cura, llámese el liderazgo que se esté ejerciendo, sea en la rama que sea en la religión que sea. Cuando entra el factor humano usando la herramienta justa del VAR, en este caso la Biblia habla por sí solo a nuestras vidas de una manera personal. Pero cuando entra el factor humano tratando de decirte algo que usa textos bíblicos a conveniencia de la religión, de la doctrina, tratando de llevarte a que tú termines reconociendo y entrando a donde ellos te quieren llevar y no donde Dios quiere llevarte, es ahí donde se forma ese famoso velo entre Dios y los hombres, donde durante mucho tiempo, desde que Dios le habló a esos profetas, donde Dios tenía un cara a cara solamente con Abraham, donde Dios tenía un cara a cara solamente con Isaac y con Jacob. Sucesivamente tuvo un cara a cara con Noé y posteriormente tuvo un cara a cara solamente con Moisés, donde Dios solamente tenía conexión con estos hombres, pero donde el ser humano no tenía esa conexión, donde cualquier persona que estaba dentro del pueblo tenía ese temor porque el hombre se ha encargado de hablar mal de Dios, de decir que Dios es un Dios
que se molesta, que se enoja cuando tú y yo cometemos errores. Que Dios es un Dios que va a llevar tu alma al infierno por lo que tú y yo estamos haciendo, pero siempre tratamos de hablar de lo que Dios piensa de nosotros mal y no hablamos al ser humano de su gracia, de su amor, de su perdón, de cuánto nos amó tanto, de cuánto estuvo Dios dispuesto a tener ese cara a cara con el ser humano, porque Dios estaba mirando que Él estaba confiando en profetas, en personas que le pudieran transmitir a los seres humanos de ese tiempo lo que Dios pensaba de nosotros como seres humanos. Pero cuando el factor VAR no estaba haciendo la función, que era la palabra de Dios, directa del corazón de Dios, y entra el pensamiento humano, entonces es ahí cuando todo lo que Dios piensa de nosotros como seres humanos, el amor increíble que Él nos tiene a nosotros, llega distorsionado a nuestros oídos, a nuestros corazones, y esto causa un desvío de cómo el ser humano tiene a Dios por la culpa de nosotros mismos como líderes. Por eso cuando tú y yo, amigo, nos queremos acercar a un templo, a un lugar donde se adora y se habla de la palabra de Dios, estamos expuestos a ser guiados por personas que hacen mal uso de la herramienta más justa y eficaz. Pero cuando la persona o las personas que están delante de ti, ya sea grupos en casa, ya sea en algún ministerio, ya sea lo que sea en tu congregación, y que estos no tienen un discernimiento que lleve al ser humano a encontrarse con Dios mismo, y sea el Espíritu Santo quien corrija, quien dirija, quien hable a tu vida personal, y que no sea un ser humano por la historia que le contaste, por lo que está pasando en tu vida, y termine tachando tu situación, diciéndote, es por esto que estás haciendo mal. Y te empieza a sacar versículos bíblicos que te terminan hundiendo más, que terminan por llevar tu corazón a sentirte tan culpable. Pero más sin embargo podemos ver en la Biblia una de las historias más maravillosas donde un grupo de religiosos encuentran a una mujer en el mismo acto del adulterio. Estos la traen por toda la ciudad y la ponen ante los pies de Jesús y tratan de tenderle una trampa al que se supone que es el Hijo de Dios. Pero hagamos una pausa. Cuando Dios miró a todos los profetas que la voz de Dios era mal transmitida en la tierra y que no teníamos el uso correcto del VAR, de la voz de Dios hablando a nosotros, de que estábamos recibiendo una mala información, de que Dios era un Dios terrible, un Dios que estaba dispuesto a acabar con la raza humana, que era un Dios que miraba nuestros pecados como lo peor. Entonces Dios mismo dijo, ya no quiero confiar en los líderes, ya no quiero confiar en el ser humano. Ahora yo mismo bajaré y ahora yo mismo hablaré al oído y al corazón y les diré lo que yo pienso y lo que yo quiero transmitir. Ahora yo mismo usaré el VAR y ahora yo mismo les diré de qué se trata mi reino. Cuando Él bajó en el vientre de María, cuando Él nació y Él creció y empezó su ministerio, empezó a hablarnos del amor, de la verdad, de cómo era su reino, de cómo nos miraba a nosotros como seres humanos.
Él empezó a transmitir lo que durante muchos años tenían la oportunidad los seres humanos de transmitir. Mas sin embargo, cuando los fariseos, los religiosos, empezaron a escuchar a un ser humano hablar de la palabra de Dios de una forma tan distinta que nadie había hablado hasta ese tiempo cuando Jesús vino, entonces sus corazones se rasgaron porque empezaron a decir, a ver, ¿quién es este que habla de Dios de una forma tan distinta a la que durante muchos años nuestros antepasados nos han hablado? ¿Quién es este que se atreve a tener la desfachatez de decir que Dios es un Dios de amor cuando hay mandamientos que obedecer, cuando hay reglas que cumplir? Cuando Jesús se encontró frente a aquella mujer tirada delante de él y los fariseos formularon una pregunta, hemos encontrado a esta mujer en el mismo acto del adulterio y la ley nos dice que este tipo de mujeres no se deben de perdonar la vida. Fíjate, los religiosos, aquellos que según tenían el amor de Dios y que eran encargados de traer la voz de Dios al ser humano, era más importante la doctrina, la ley, lo que ellos habían aprendido que hacer del uso correcto del VAR y que fuera el VAR, que fuera la voz de Dios que se encargara de poder juzgar, de poder ministrar el alma de esta persona, de esta mujer, y que no fuera el ser humano. Pero nosotros nos encanta ser los jueces, los que hagamos según lo correcto ante los ojos de Dios. Pero lo correcto no es lo que tú y yo pensamos. Lo correcto es lo que Jesús hizo en esta tierra. Si tú y yo queremos hacer lo correcto, si tú y yo queremos hacer el buen uso del VAR, de la palabra de Dios, tenemos que leer correctamente los evangelios para poder aplicar de una manera efectiva el VAR de Dios. El VAR de Dios es muy diferente a lo que tú y yo pensemos como seres humanos, a lo que tú y yo interpretemos como seres humanos. Por eso cuando Jesús escuchaba a los que según recibían la voz de Dios, pero que ellos cerraban su oído a lo que realmente Dios en ese momento delante de sus ojos, cara a cara estaba Dios en el cuerpo de Jesús y les dice, cualquiera que esté libre de pecado, que sea el primero que se atreva a lanzar la piedra. Pero cuando cada uno de ellos se vieron expuestos delante del VAR, no se atrevieron a lanzar desde los más ancianos, desde los que llevan 30, 40 años hablando de la palabra de Dios, hablando del amor de Dios, pero que cuando llega la hora de poner a prueba, de hacer efectiva el amor de Dios, es ahí cuando es más importante la doctrina, es ahí cuando es más importante la ley antes que lo que Dios mismo nos da a enseñar a través de Jesús. Porque cuando Jesús les dice, el que esté libre de pecado, aquel que nunca ha cometido ningún pecado, porque según la ley que me vienes a decir, este es digno de tirar una piedra, pero la misma ley que tú estás interpretando para esta mujer es la misma ley que te condena a ti para también apedrearte.
Eso es lo que estaba diciendo Jesús. Pero cuando ellos se vieron también en un fuera de lugar, cuando el mismo VAR de Dios les estaba exponiendo que también ellos habían cometido tantas atrocidades, habían cometido tantas faltas, entonces uno por uno fue arrojando su piedra y no hubo ninguno que estuviera libre de pecado. Por tanto, cuando Jesús queda solo ante esta mujer, dice que él se agachó y que él levantó su mirada, su rostro de esta mujer. Y esta mujer con tanto miedo, con tanto temor, porque había escuchado de que este era el Hijo de Dios, porque si ellos, siendo pecadores, no pudieron arrojar una piedra, pero que ante sus ojos se encontraba el Hijo de Dios, aquel que sí le podía juzgar, aquel que sí podía condenarle, aquel que sí podía aplicar la ley de una forma correcta, porque en él no se había hallado pecado, porque era el único que podía condenar a esta mujer. Pero qué maravillosas palabras salen de la boca, salen de la voz de Jesús. Y cuando yo escucho a este Jesús transmitiendo lo que Dios realmente hace justicia con amor, hace que mi corazón se quebrante, hace que mi corazón se llene de esperanza, que mis múltiples errores son vistos por el VAR de Dios de una forma tan distinta a la que el ser humano la tiene por vista. Por eso Jesús, inclinándose, le dijo: ¿dónde están todos los que te condenaban? ¿Dónde están todos aquellos pecadores que se estaban atreviendo a juzgarte, a condenarte según la ley? Ninguno de ellos podían condenarte. Pero según la ley yo sí te puedo condenar. Pero mis pensamientos no son los pensamientos, dice Dios en su palabra. Ni los caminos del ser humano no son mis caminos. Por tanto, ni yo te condeno, le dijo. Levántate y no peques más. Y ve en paz. Qué maravillosas palabras. Qué hermoso uso del vara de Dios de una forma correcta. De levantar a un ser humano en medio de sus errores con tanto amor, provoca cambios radicales. Porque muchas veces nosotros como seres humanos queremos aplicar nuestra religiosidad, nuestro doctrinamiento de una forma que pese más sobre el ser humano, que se dé cuenta, entrar al templo que sea, que entrar a la religión que sea, es más importante tu forma de vestir, tu forma de hablar, lo que traigas en tu piel, lo que traigas en tu nariz, en tus orejas, seas hombre o mujer. Para los líderes que no hacen buen uso de la verdad, del vara de Dios, siempre terminarán juzgándote. Siempre terminarán con una piedra en la mano listo para arrojártela. Pero el var de Dios, pero los pensamientos de amor de Dios siempre tendrán para ti un ni yo te condeno. Levántate y ve en paz, porque el amor de mi Padre es más grande, que hoy trae perdón a tu vida. Y es por eso que hoy me atrevo a hablar de este tema, porque sin duda es una crisis a nivel mundial que está acabando con excluir, con espantar al ser humano que tiene tanta hambre y que tiene tanta sed
de encontrarse con el Dios del agua viva. Pero cuando hay enfrente un velo llamado hombre y que se interpone a encontrarte tú directamente con el Dios, y que hay requisitos para poderte encontrar con Dios, que hay requisitos para poderle servir a Dios, que hay requisitos que hay que cumplir al pie de la letra, porque yo pasé por eso, te dicen esos líderes, porque yo tuve que ir a un encuentro, dicen esos líderes, porque yo pasé por esos seminarios, te dicen esos líderes, porque yo estuve un año sentado para ganarme esta posición, te dicen esos líderes. Pero más sin embargo, solamente Jesús se acercaba a sus discípulos, aquellos hombres que no tenían estudios, aquellos hombres que no tenían una voz autorizada de hablar de la palabra de Dios. Más sin embargo, él solamente pasaba y decía: sígueme. No se ponía a preguntarles si ellos tenían un posgrado, si tenían estudios, si habían pasado alguna academia donde les pudiera dar autoridad de ser parte del equipo que él estaba formando. Simplemente pasaba Jesús y les decía: sígueme, porque él nos vino a enseñar lo fácil que es pertenecer a Dios. Lo fácil que es poder llegar y tener un cara a cara con Dios. Lo fácil que es podernos encontrar con aquel Dios que está solamente a centímetros de ti. Aquel Dios que habita en tu corazón. Aquel Dios que no necesita de un líder, de una iglesia o de un templo para poderse revelar ante ti. Solamente necesitas un lugar, un espacio para que tú le hables y le digas: Señor, este soy yo, me he equivocado, te he fallado, te he dado la espalda, pero más sin embargo, aquí estoy, Jesús, toma mi vida, me arrepiento de mis pecados, perdóname. Y Él solamente te dirá: ni yo te condeno. Levántate y ve en paz. Hombre o mujer que escuchas este video, que no haya nadie que ponga un velo delante de tus ojos. Dios, Jesús está abierto para todos. Solo háblales. Y si tú llegas a un lugar donde te ponen tantas trabas para encontrarte con Jesús, para que Jesús se revele ante ti, huye de ese lugar. Porque Dios no es un Dios de requisitos, no es un Dios de encuentros, no es un Dios de muchas cosas que el ser humano te puede poner. Es un Dios que solamente llegas y te dice: me amas, quieres servirme, quieres ser parte de mis discípulos. Sígueme, aquí estoy.